Ahí, por favor, me pueden confirmar si la pueden ver, la pantalla. Confirmado, profe. Ok, muchísimas gracias. Entonces, sobre todo para los trabajos de grado tipo desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces hay un elemento dentro del documento que se denomina estado de la cuestión. Entonces, vamos a desarrollar esta agenda, ¿no? ¿Dónde se ubica ese elemento que acabo de mencionar? ¿No es cierto? El segundo punto que trataremos es ya profundizar en el estado de la cuestión y una sesión de preguntas. Con respecto de los aspectos generales, pues hay un tipo de proyecto, ¿no?, de grado, que es el proyecto de investigación, y prácticamente la primera socialización que deben hacer los estudiantes, construyen, ¿no?, y elaboran en conjunto con el asesor este documento. Entonces, tiene introducción, los elementos del proceso, que son antecedentes, título, problema, objetivos, justificación, los marcos, la metodología, el presupuesto, cronograma, y las dos últimas pues son ya pues, las condiciones de entrega y qué productos, ¿no?, se van a establecer, ¿no?, y a realizar o elaborar en ese proyecto de investigación. Entonces, esa plantilla pues sirve para ese tipo de proyectos, pero nosotros, para diversificar, ¿no?, la manera en que nuestros estudiantes hacen su proyecto de grado, lo que hicimos fue incluir el proyecto de desarrollo tecnológico. Entonces, si se dan cuenta, tiene casi que los mismos elementos, y nosotros nos vamos en esta sesión, a encargar de uno de ellos, que es el estado de la cuestión. Yo he resaltado y he subrayado, ¿no?, de los dos proyectos un elemento, en el de investigación los antecedentes y en el de desarrollo tecnológico el estado de la cuestión. Entonces, justamente, digamos, quienes hemos venido manejando los proyectos de investigación, la idea es poder establecer, ¿no?, una descripción del dominio, ¿no es cierto?, teórico de ese proyecto de investigación, ¿no?, con trabajos previos, con la revisión de trabajos previos. Acá, prácticamente, en el proyecto de desarrollo tecnológico, se va a hacer lo mismo, pero, digamos, ya no van a ser trabajos investigativos, sino que van a ser trabajos, ahorita lo detallamos con mayor profundidad, trabajos tecnológicos, ¿no?, que tengan que ver y que sobre todo aporten a la elaboración y a la consecución de ese proyecto de desarrollo tecnológico. Entonces, prácticamente es un paralelo, ¿no? El estado de la cuestión sería como un paralelo de lo que es antecedentes al proyecto de investigación. Vamos a adentrarnos entonces a esa cuestión. Entonces, ¿en qué consiste y para qué se hace, ¿no?, ese estado de la cuestión? Pues nosotros tenemos dentro de este proyecto, de este tipo de desarrollo tecnológico, un tema, ¿no?, un tema de investigación que nos interesa. Entonces, alrededor de él, lo que hacemos es, para poder, digamos, establecer, ¿no?, y saber qué definitivamente es el aporte que vamos a desarrollar con nuestro proyecto de desarrollo tecnológico. Entonces, lo que hacemos es, en ese estado de la cuestión, una comparativa de tecnologías, ¿no es cierto?, ya no de dominio, podría yo decir, teórico, como se lo hace en el otro tipo de proyectos, ¿no?, sino que acá comparamos tecnologías. Entonces, esas tecnologías pues tienen que ver justamente con los desarrollos, ¿no?, que se ha hecho en ese tema de investigación en el que estamos, digamos, trabajando. Y cuando yo hablo de tecnología, pues hago referencia tanto a hardware como a software, ¿no?, porque en algunas oportunidades puede ser que ese proyecto de desarrollo tecnológico tenga que ver con hardware. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar, ¿no?, trabajos ya mucho más, digamos, técnicos, que tengan que ver con ese tema de investigación, ¿no? Y lo que se pretende finalmente es que esa búsqueda, ¿no?, para hacer esa comparativa de tecnologías, me ayude
o nos ayude a nosotros como equipo, que está conformado por estudiantes y asesor, a agregar valor al trabajo. Esa comparativa nos debe servir para establecer en qué punto va ese desarrollo tecnológico y del cual nosotros queremos, ¿no? Queremos hacer un aporte. ¿Listo? Entonces, fundamental es este tercer cuadro, ¿no? Que es poder determinar de una manera precisa y contundente en qué va, ¿no? En qué va ese desarrollo tecnológico, esa determinación de saber, ¿no? Hasta dónde se ha hecho el desarrollo, pues es justamente lo que nos va a permitir a nosotros agregar valor al trabajo, ¿verdad? Entonces, prácticamente esos tres elementos que se presentan aquí en esta diapositiva son la justificación de hacer este estado de la cuestión, ¿no? Y también para qué sirve hacer un estado de la cuestión en un proyecto de tipo desarrollo tecnológico. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, esa búsqueda que yo hago para poder realizar esa comparativa, ¿cierto? De tecnologías, ¿dónde la puedo hacer? La puedo hacer en dos sitios. Uno es en repositorios de aplicaciones, ¿cierto? Y otro sitio es justamente en artículos, porque puede ser que como resultado, ¿no es cierto?, de esos trabajos investigativos, yo le incluí aquí artículos porque prefiero eso, ¿no? Si bien se pueden también buscar dentro de la literatura proyectos de investigación como tal, pienso que los artículos serían como más contundentes y más relevantes. Por eso me atreví yo acá a decir que los dos sitios donde deberíamos buscar esa tecnología a comparar, pues son repositorios de aplicaciones y las bases de datos de artículos, ¿no? Ahora, en los artículos, ¿qué se debe buscar? Pues esos resultados que han dado esas investigaciones que se han publicado, pero con respecto de tecnologías. Entonces puede ser que un artículo dio como resultado una aplicación, y esa aplicación es de nuestro interés por el tema que estamos trabajando. Entonces, lo abordamos, ¿no es cierto? O sea, lo tenemos en cuenta. ¿Listo? Entonces, cuando yo vaya a revisar artículos, justamente, como les menciono, profundizo en ese resultado, ¿no? De software o de pronto en hardware, si ese es el tema de interés. ¿Listo? Entonces, eso nos puede servir mucho. Ahora bien, ¿qué tipo de repositorios? Pues, algunos ejemplos, ¿no es cierto? Las tiendas, ¿verdad? Las tiendas de aplicaciones, de Google, de Microsoft. Está este repositorio es clave, ¿no? Este repositorio de GitHub. También hay un repositorio en GitLab, pero se ha vuelto como que más popular. GitHub, aquí hay repositorios de aplicaciones donde uno puede clonar los proyectos, descargarlos, bueno, y ponerlos a funcionar. Entonces ahí voy encontrando esas descripciones de la tecnología que quiero ir comparando, ¿no? En GNU también, pues en el proyecto Savannah, también existe, en SourceForge también, ¿no? Hay una cantidad de aplicaciones, la mayoría pues son de uso libre, otras vienen con código también libre. Entonces, eso sería, ¿no? Y muchos más. Nosotros hemos incluido aquí algunos ejemplos. Estos ejemplos están en la guía, ¿no? del documento. Artículos, ¿dónde encontrarlos? Pues en las bases de datos que siempre nosotros les damos en los proyectos de investigación, ¿no es cierto? Están Google Scholar, ¿no? ¿Alguien me iba a comentar algo? Profe, yo estaba escribiendo en el chat, Dale. preguntándole si también se puede incluir Softonic y que si tiene una lista de los repositorios de software, porque aquí tenemos, bueno, SourceForge, Play Store, la tienda de Windows, Savannah, GitHub, pero usted dijo que tenía otros sitios. Sí, claro, o sea, hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. Estos que yo he incluido en la diapositiva son los que de manera explícita están, ¿no? En la guía del documento para elaborar el proyecto, nada más. Pero sí, claro, obviamente, pues ahí
No, si es posible para que por favor nos comparte el listado. Ah, bueno, listo, no hay Es problema. profe. La parte de artículos, como les mencionaba, pues Google Scholar, el directorio de journals de acceso libre, IEEE Explorer, Scopus, ¿no es cierto? Bueno, y otros más. ¿Listo? Entonces, en esos sitios es en donde nosotros podemos buscar esos trabajos, esas tecnologías que queremos comparar. ¿No es cierto? Ahorita vamos a mirar una guía de cómo podría ser esa comparación, cómo la podríamos realizar. ¿Listo? Bueno. A modo de ayuda, ¿cómo haríamos esa comparación? Pues nosotros aquí, digamos, hemos construido una matriz, ¿verdad? En donde por cada tecnología podemos especificar cuál es el objetivo de esa tecnología. ¿Para qué fue desarrollada? El tiempo de existencia, hace cuánto viene trabajando, hace cuánto viene utilizándose esa tecnología. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia de actualización? Entonces, las versiones, en cuanto a actualización, cómo han venido evolucionando, ¿no? La funcionalidad también, ¿no? Igual. Ahora bien, dentro de funcionalidad, ¿no es cierto? Puede ser que algunas aplicaciones tengamos la oportunidad de descargarlas, instalarlas en nuestros equipos y utilizarlas, ¿no es cierto? Utilizarlas para poder describir, digamos, esas funcionalidades, ¿verdad? Ahora bien, aquí la sugerencia mía sería, porque miren que una aplicación, pues, está compuesta por varios módulos, ¿no es cierto? En algunas oportunidades, para que la aplicación funcione completamente, hay que guardar unas tablas que se denominan tablas de mantenimiento, ¿no es cierto? O también módulos de mantenimiento. Entonces, puede ser que usted requiera para algunas aplicaciones ponerlo a funcionar para describir esta cuestión de la columna funcionalidad. Pero en otras oportunidades, usted en el sitio oficial de donde descargó la aplicación o en los manuales también que posiblemente están disponibles, ¿no? En documentos, PDF o en no sé, otro formato, usted puede descubrir ahí, ¿no? Y que ahí se le mencione para qué sirve y cuáles son las funcionalidades y no va a tener necesidad de instalarlas, ¿cierto? Para poder hacer describir pues esta parte de funcionalidad, ¿no? Hay otra cuestión que es los atributos de calidad. Pues en esta cuestión ya, ¿no? Es decisión del grupo de investigación, es decir, estudiantes con su asesor o con sus asesores, ver la forma en que se analizan estos atributos de calidad. Nosotros discutíamos en el grupo que lo más, digamos, viable para poder realizar este análisis de atributos de calidad es tener en cuenta los elementos que hay en la ISO, ¿no? En la ISO 25000 creo que es, bueno, algo así es. Entonces, pues ya, sería decisión, ¿no? Del grupo, cómo quieren llevar a cabo esta cuestión. Pero por lo menos, por ejemplo, usabilidad debería estar, como un análisis de atributos de calidad del software, ¿no es cierto? Otro, la funcionalidad, pues que ya está ahí establecida aparte, ¿no? Estas dos cuestiones, pues prácticamente son la funcionalidad, que tiene que ver con la parte de requerimientos funcionales. Y la parte de atributos de calidad tiene que ver más que todo con los requerimientos no funcionales. Entonces miren que aquí con estos dos elementos podemos hacer un análisis completo, sobre todo de las aplicaciones, ¿no? Que uno buscó y encontró en esos dos sitios que yo les mencionaba, ¿sí? Y también vemos conveniente que se establezca y se diga qué tipo de licenciamiento es, ¿sí? Si es propietario, si es, digamos, Creative Commons, si es open source. Entonces, eso va a permitir establecer, ¿no? De manera más precisa esa comparación y entonces con esta matriz nosotros detectaremos cuál es nuestra oportunidad de hacer ese desarrollo tecnológico que queremos hacer, ¿no es cierto?
Entonces aquí nos va perfectamente con esta matriz, se nos va a presentar un panorama en el que nosotros descubramos cuál es, o mejor, cuál va a ser el aporte a través del proyecto que estamos asesorando y que nuestros estudiantes pues están desarrollando. ¿Listo? Entonces, eso es prácticamente lo que tiene que ver con estado de la cuestión, ¿cierto? ¿Cómo se realice esta comparativa? Pues nosotros aquí, a modo de ayuda, como dice la diapositiva, lo hicimos en una matriz. Pero si, por ejemplo, ustedes miran que en la matriz es muy complejo escribir el texto aquí, bueno, y nos va a resultar muy complicado manejar esa información en este tipo de matrices, pues yo no veo ningún problema en que usted, digamos, haga la redacción, o mejor, la comparativa de otra manera, ¿no es cierto? O puede, digamos, partir esa matriz que está en la diapositiva, no sé, en 2 partes, en 3 partes. Entonces la idea es que usted tome la decisión con sus estudiantes y puedan realizar esta revisión, ¿no? Esta revisión de tecnologías para para establecer y redactar el estado de la cuestión. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, en cuanto a cuántas tecnologías nosotros deberíamos comparar. Pues siendo coherentes con el proyecto de tipo investigación, en donde les exigimos, ¿no es cierto?, artículos o trabajos, pues, acá también. Entonces, al menos 5. Pero aquí la sugerencia es, de parte del equipo, es que pues no nos vayamos por los mínimos, ¿no? Si bien nuestros estudiantes nos dicen, no, pues si dijeron 5, 5 hacemos. No, pues la idea es poder ser excelentes en este proceso, ¿no? de estado de la cuestión y de manera suficiente, ¿no?, buscar estas tecnologías para poder compararlas. Y si es mucho más rico este análisis y este estado de la cuestión, pues con toda seguridad nuestro trabajo, nuestra oportunidad de investigar, pues se va a tornar más clara, ¿no? Más clara y se justificará pues hacer el proyecto de este tipo. Pero nosotros, pues, en el proyecto y en la guía está que al menos sean 5 las tecnologías que se comparen, ¿no? Entonces, a partir de esas tecnologías, uno lo que hace es establecer, ya con esa matriz, ¿no es cierto?, la de la anterior diapositiva, establecer qué similitudes y qué diferencias hay con respecto de lo que vamos a hacer, de lo que proponemos como equipo, director o asesor y estudiantes. ¿Listo? Entonces, esto es fundamental porque prácticamente de aquí va a resultar esa oportunidad que nosotros la hemos llamado de desarrollo, ¿cierto? De desarrollo tecnológico. Entonces miren que el proceso que se lleva a cabo en el estado de la cuestión, pues es un proceso sistemático, así mismo como se lo hace con los antecedentes, ¿verdad? Eso va a permitir pues al proyecto justificar, ¿no? Justificar su realización. O sea, no va a ser de la nada un desarrollo, sino que ha resultado de un proceso juicioso de revisión y ahí se va a dar, pues nos vamos a dar cuenta, tanto equipo de investigación como jurados, que efectivamente eso que se está proponiendo como desarrollo tecnológico, pues sí, ¿no? Sí va a realizar una contribución. ¿Listo? Bueno, eso era todo lo que quería mencionarles. Quiero finalizar con una frase de nuestro buen amigo, y es que en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Entonces, prácticamente este estado de la cuestión lo que nos va a permitir es, de alguna manera, descubrir, ¿no?, eso que está queriendo ser conocido. ¿Vale? Bueno, eso era todo lo que quería compartirles. Instrucciones también, ¿no? Todo lo que he mencionado,
están en la guía. Ya la profe Alejita pues ya nos hizo una solicitud. Yo me voy a encargar de compartirles, digamos, una tabla de links, ¿no? Tanto de repositorios como de repositorios de aplicaciones, como de artículos o de bases de datos de artículos y de journals, en donde podamos buscar, ¿no? Buscar y seleccionar para poder hacer este estado de la cuestión. Entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.